Eres exactamente el tipo de persona que menos debería estar estancada. Lees, investigas, detectas los errores antes de que ocurran. Tienes criterio donde otros tienen opinión. Y llevas meses, quizás años, en el mismo punto. No por falta de inteligencia, sino precisamente por ella. Hay un mecanismo neurológico que afecta de forma desproporcionada a personas con alta capacidad analítica. Se activa sin que lo notes y produce exactamente la sensación de estar avanzando mientras te mantiene perfectamente inmóvil. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante sin haberla analizado hasta el agotamiento? Si tuviste que pensarlo, ya tienes la primera respuesta. Existe una forma de parálisis que nunca aparece diagnosticada porque se presenta con la estética de la virtud. No se ve como pereza, se ve como profundidad, como rigor intelectual, como alguien que simplemente no acepta soluciones superficiales. La psicología clínica la llama rumiación elaborada, y su característica más peligrosa no es el sufrimiento que produce, es el placer. Cada vez que analizas el problema en profundidad, tu cerebro libera una descarga de dopamina casi idéntica a la que generaría resolverlo. Registra actividad, señal de progreso, recompensa química, sin que hayas movido un músculo en la dirección que importa. Eso no es un fallo de carácter, es un circuito de recompensa que aprendió a alimentarse solo. Y mientras siga funcionando, tu capacidad de análisis no va a trabajar para ti. Va a trabajar para justificar exactamente dónde estás. En los próximos minutos vas a ver cómo se instaló ese circuito, cómo opera hoy sin que lo detectes, qué te está costando de forma concreta, y la única intervención que la evidencia conductual muestra que lo interrumpe. No hay filosofía aquí, hay mecanismo, y tiene salida. El neurocientífico Wolfram Schultz pasó décadas estudiando cómo el cerebro anticipa recompensas. Lo que descubrió cambió el campo. La dopamina no se libera cuando obtienes algo. Se libera cuando tu cerebro calcula que algo es posible. Eso significa que explorar soluciones, construir argumentos, proyectar escenarios, todo eso activa el circuito de recompensa. Tu cerebro no distingue entre pensar en el camino y recorrerlo. Recibe la señal de progreso de todas formas. El resultado es una trampa elegante. Cuanto más elaborado es tu análisis, más frecuentes son esas descargas y más innecesaria se vuelve la acción real. Porque el sistema nervioso ya obtuvo lo que buscaba sin exponerse al costo de ejecutar algo de verdad. No es indolencia. Es un sistema de recompensa que se volvió autosuficiente. Y como cualquier sistema que se alimenta solo, no tiene ningún incentivo biológico para detenerse por cuenta propia. El problema con la rumiación elaborada es su disfraz. No llega como evasión, llega como preparación, como esperar el momento correcto, como todavía me falta entender mejor esto antes de mover. Llevas semanas investigando algo que podrías haber empezado a probar en días. Tienes claridad sobre qué hábito necesitas cambiar, pero sigues leyendo sobre neurociencia del hábito en lugar de practicarlo. Entiendes con precisión por qué una situación no funciona, y ese entendimiento se convierte en sustituto de tomar la decisión. Estudios de la Universidad de Michigan sobre patrones de rumiación muestran algo contraintuitivo. Personas con alto índice de pensamiento analítico reportan mayor dificultad para iniciar acciones nuevas, no menor. Ver múltiples ángulos de un problema produce lo que los investigadores llaman ceguera ejecutiva. Ves tanto que no encuentras entrada. Y no encontrar entrada se convierte en la única certeza disponible. Lo más difícil de detectar, mientras rumias, no hay culpa. El cerebro se siente ocupado, productivo. No existe la señal de alarma que aparece cuando simplemente no haces nada. Por eso llevas tanto tiempo sin verlo. Vamos a ser precisos, porque la mente analítica convierte el daño en abstracto para hacerlo más tolerable. Primero, el tiempo de ejecución temprana. En cualquier proyecto, decisión o hábito, existe una ventana donde el costo de entrada es bajo y el margen de aprendizaje es alto. Cada semana de análisis sin acción no pospone esa ventana, la cierra.
Lo que podías haber aprendido ejecutando en enero con riesgo mínimo, en junio tiene un costo estructural diferente. Segundo, la identidad se consolida alrededor del análisis. Cuando una conducta se repite el tiempo suficiente, el cerebro la integra como rasgo. Dejas de ser alguien que está evaluando una situación. Te conviertes en alguien que evalúa. Y esa identidad genera su propia resistencia, porque el ego defiende su arquitectura, aunque esa arquitectura te cueste el avance. Tercero, y este es el más silencioso, la evidencia de tu propia eficacia se erosiona. Cada vez que tienes claridad sobre qué hacer y no lo haces, registras internamente una brecha entre lo que sabes y lo que eres. Esa brecha acumulada produce baja autoeficacia percibida. No es baja autoestima en el sentido emocional, es la creencia operativa, instalada por tus propios patrones, de que saber no se traduce en poder hacer. Y esa creencia es la que más trabajo cuesta desmontar. La psicología conductual tiene una respuesta que va directamente contra el instinto analítico. La solución no es pensar mejor, es reducir el umbral de lo que cuenta como acción. B.J. Fogg, investigador de Stanford, dedicó 20 años a estudiar por qué el cambio de conducta falla. Su conclusión va contra toda lógica del análisis. El tamaño de la acción inicial es inversamente proporcional a la probabilidad de que se sostenga. Cuanto más pequeña es la entrada, mayor es la tasa de continuidad. No porque sea más fácil, sino porque interrumpe el mecanismo exacto que alimenta la rumiación. El cerebro analítico usa la escala del problema como combustible. Cuanto más grande parece lo que hay que hacer, más justificado está el análisis previo. Si reduces la acción al punto donde no existe ningún argumento lógico para no ejecutarla, el circuito de la rumiación se queda sin materia prima. En términos concretos, no se trata de escribir el capítulo, se trata de abrir el documento. No de tener la conversación difícil entera, se trata de enviar el mensaje que la abre. No de transformar la rutina completa, se trata de ejecutar el primer componente durante 3 minutos. La acción no tiene que ser proporcional al problema, tiene que ser suficiente para generar información real. Porque lo que obtienes ejecutando, aunque sea en mínima expresión, es cualitativamente diferente a cualquier cosa que obtienes analizando. Te dice qué pasa cuando te mueves, no qué crees que va a pasar. Y esa diferencia es lo único que puede recalibrar el sistema. Fogg añade un segundo componente, el anclaje conductual. Conecta esa acción mínima a algo que ya haces de forma automática. No la programes en el vacío. Colócala inmediatamente después de una conducta que ya existe, sin fricción, sin decisión adicional. El cerebro adopta con menos resistencia lo que percibe como extensión de lo conocido que lo que percibe como ruptura. Lo que viste hoy no es un problema de motivación. No es falta de información. Es un circuito de recompensa que aprendió a satisfacerse sin necesitar resultados reales. Mientras ese circuito siga operando solo, tu capacidad analítica no va a trabajar para ti. Va a trabajar para mantener exactamente donde estás. Y aquí está lo incómodo. Entender esto perfectamente es otra forma de no hacer nada. Tu cerebro ya está preparando el análisis de lo que acabas de escuchar. Así que hay una sola pregunta que importa ahora mismo. ¿Qué acción, la más pequeña que puedas imaginar, vas a ejecutar en la próxima hora en la dirección de algo que llevas tiempo analizando sin mover? Una, sin estrategia completa, sin todas las variables controladas. Solo una, porque lo que viene, no querrás perdértelo. Suscríbete, activa la campana. Nos vemos en el siguiente nivel.